el caso cuando no, acá, cuando tenemos nosotros ya haciendo el uso de igualar la velocidad angular del sistema móvil con la velocidad angular del cuerpo rígido. En pocas palabras, soldar el sistema móvil al cuerpo rígido, ¿no? Y de ahí habíamos sacado un resumen de la energía cinética, habíamos sacado un resumen también, en este caso, del momento angular, ¿no? Tanto con respecto al centro de masa como con respecto a un punto fijo. Mierda. Y las ecuaciones de Euler, como ustedes pueden observar, están vinculadas para un estado de tiempo, para un instante T, ¿no? Mientras que el trabajo de la energía se medía en un cambio de estado, ¿no? El principio del impulso y la cantidad de movimiento también en un cambio de estado, ya eran las ecuaciones en cambio de estado. Y bueno, o sea, habíamos considerado varios casos. El caso 2 era el que más nos convenía, o sea, cuando nosotros soldamos un sistema de coordenadas móviles donde igualamos la velocidad angular del sistema móvil al cuerpo rígido, que pueden observar acá. O sea, eso es lo que hacíamos, para, era lo más conveniente, convenía hacer esta igualación, pero no siempre, y ya ustedes tienen las dos formas. Entonces, si el origen del sistema no se mueve, entonces ustedes van a utilizar este concepto. Si es que ustedes toman el centro de masa, utilizan este concepto. A las finales, estos conceptos son similares, ¿no? Ya ustedes ya los pueden, en este caso, analizar, dependiendo de cada en este caso, partícula, podemos en este caso analizar o ver. Bien, entonces, eso es lo que habíamos realizado. Habíamos hecho un problema. Las ecuaciones que vamos a utilizar son estas tres, o sea, estas tres ecuaciones para las ecuaciones de Euler, cuando soldamos el sistema de coordenadas móviles, como reiterar. Y bueno, vamos ahora a seguir avanzando. Acá esto también lo pueden simplificar, como ya habíamos mencionado. Esta ecuación que ustedes observan acá es la misma anterior, solamente que aquí pueden tener un software, un programa, para poder determinar las relaciones geométricas, los valores de la velocidad. Habíamos visto este problema, esta aplicación que ustedes estaban observando, nos habían dado una puerta escotilla, un deforme de espesor delgado, ¿no? Con centro de masa en G, estaba soportado en el apoyo A y en el apoyo B. Hay veces los cojinetes, por ejemplo, en A, si le dicen a ustedes que es un cojinete axial, es porque este cojinete en A absorbe fuerzas en ese eje. O sea que cuando podríamos tomar una situación de esta manera, ¿no? Entonces, pónganse ustedes que aquí nosotros aplicamos una fuerza aparte de esa fuerza, aplicamos una fuerza en esta dirección, ¿no? Al aplicar una fuerza en esa dirección, entonces si yo le digo que el cojinete es axial, entonces en A debe generarse una reacción, o sea, en el eje axial. Aparte de eso, se genera una reacción que ustedes conocen en el eje Z y otra reacción en el eje X. Y el cojinete B solamente nos quedaría como alternativa que sea un cojinete radial. ¿Qué significa? Que es un cojinete radial que absorbe fuerzas solamente en el eje radial, o sea, solamente en los ejes X y Z nada. Mientras que un cojinete axial absorbe fuerzas también en el eje Y. Entonces, eso es lo que espero que ustedes observen, así que alguna aplicación de lo que se haga. Bien, entonces estamos aquí en esta parte. Habíamos planteado la solución de este problema, y habíamos hecho los análisis de calcular las velocidades angulares de cada eje, las aceleraciones angulares también, calcular los momentos y productos de inercia, utilizar el teorema Steiner para momentos de inercia, utilizar el teorema Steiner para productos de inercia.
como era una placa delgada, habíamos ya tomado estos valores que ustedes observan cuando son placas delgadas, con respecto al eje Z, en este ejemplo, la suma, ya que como son placas delgadas, y habíamos determinado los momentos de inercia, como podemos ver acá en la parte superior, y los productos de inercia sobre esta placa. Entonces, luego en la parte ya de la solución que nos compete, habíamos considerado de que la velocidad angular del cuerpo rígido lo soldamos al sistema móvil, por lo tanto tenemos acceso a las ecuaciones que corresponden a este. Teníamos los datos de los omegas, de los primeros puntos, los momentos y producto de inercia, y para resolver este problema habíamos mencionado utilizar la ley de Newton-Euler, y lo más conveniente es empezar con el análisis relacional, en causas y efectos, ¿de acuerdo? En causas y efectos. Entonces, esa es la parte que habíamos decidido. Y luego de esto, habíamos hecho el diagrama de fuerzas en las causas. Como ustedes pueden observar, el peso, que era 147 newton, la fuerza F que se aplica la escotilla hacia arriba, 500 newton, y las reacciones AX, AZ, BX y BZ, las reacciones que teníamos. Una vez que teníamos esas ecuaciones, en los efectos teníamos el omega I punto, ¿no? Y lo que íbamos a hacer es, como les mencioné, decir suma de momentos en el eje X en las causas igual a suma de momentos en eje X en los efectos, o sea, íbamos a tomar momentos en cada eje. Esta ecuación que ustedes observan aquí en la figura, a nosotros nos compete, o sea, yo quiero que ustedes observen, en momentos nosotros lo que tenemos que hacer, solamente lo que tenemos que hacer, es calcular la suma de momentos en el eje X en las causas, nada más. Los efectos, o sea, los efectos están acá. Estos son los efectos que ya trabajaron Newton con, en este caso, Euler. Ellos ya hicieron ese análisis para que ustedes puedan. ¿Y qué es lo que nosotros requerimos? O sea, nosotros en el diseño requerimos las fuerzas dinámicas, estas fuerzas que van a trabajar sobre los cojinetes, que van a trabajar sobre los pernos que ustedes van a colocar aquí en estos apoyos. Porque ustedes saben que en A y en B debe haber pernos de sujeción, ¿no? Diseñar esos pernos. Y esos pernos se analizan por corte, por flexión, ¿no? Entonces, esos pernos tienen que basarse en términos de fuerzas. Entonces, nuestra labor en el curso de dinámica es calcular esas fuerzas. Y luego, en los cursos que ustedes tengan de diseño de elementos de máquinas, ya calcular, en este caso, las fuerzas en los pernos, de anclaje, que se le llama, ¿no? Y también esa fuerza sirve para determinar también los rodamientos. Los rodamientos se calculan en base a las fuerzas. Y después ya ustedes con seleccionar esos rodamientos con la carga, se van pues ustedes a SKF, Toyoba, son las empresas que venden estos rodamientos y lo instalan. Ese es el detalle de estos trabajos, estimados estudiantes, que ustedes tienen que hacer en la parte. Bueno, entonces a nosotros nos interesa solamente esta parte izquierda nada más. Esta parte izquierda, la parte derecha no. La parte derecha ya está establecido y vamos a ver entonces sobre este problema, para hacer un resumen nada más de lo que hemos visto en la clase pasada, vamos a calcular la suma de momentos en las causas y después reemplazamos los efectos. O sea, ahorita vamos a ver las causas. A ver, miren, si ustedes observan en las causas, o sea, repitiendo un poco la clase pasada, ustedes observan en las causas ustedes van a tener aquí, voy a tomar suma de momentos con respecto al eje X, donde coloqué mi sistema de coordenadas móviles. Este sistema ZYX lo soldé a la plancha, o sea que gira con la plancha con esta velocidad angular y esta velocidad angular. Ya está soldado ya. Entonces tomo momentos con respecto al eje X. Hemos dicho nosotros que fuerzas que son paralelas al eje no producen momento, y fuerzas cuyas prolongaciones pasan por el eje tampoco producen momento. Entonces tendríamos, para empezar, la fuerza 147 pasa por el eje. La fuerza su X y la fuerza B su X también son paralelas al eje, no producen. Solamente van a producir momentos con respecto a este eje X, la fuerza su Z y la fuerza B su Z.
son esas dos. Y B sub Z va a ser positivo, su brazo es 0,15 metros, que sería más, o sea, más B sub Z por 0,15, y A sub Z va a ser negativo y su brazo también es 0,15. Entonces ustedes van a tener ahí esos valores de B sub Z y A sub Z. Y la fuerza F, o sea, también tiene un brazo, pueden observar con respecto al eje X. Ese brazo, toda la longitud del punto medio al extremo es 0,25 o 250 milímetros. Y de este punto F al extremo estreito, entonces allá sería 220. El metro sería, en este caso, 0,22. Y el momento que produce esta fuerza respecto al eje X es positivo. Entonces, con esto vamos a ver ahora en los efectos. Vamos a ver en los efectos. O sea, quiero que ustedes ahora observen en los efectos. Vamos a ir analizando nosotros, vamos a ir analizando cada término. ¿De acuerdo? A ver, miremos entonces en los efectos. Primeramente sería omega I sub XX por omega punto X. Miramos acá el omega punto X. ¿Cuánto vale el omega punto X? Vale 0. Entonces este valor es 0. Eso es lo que ustedes van a hacer. Identificar fundamentalmente. Y ver la forma donde se hace más fácil el 0. Por ejemplo, ustedes van a observar que aquí el omega Z es 0. Con el omega Z es 0, ustedes colocan acá directamente. Ya ese término hasta ahora es 0. Luego tenemos el omega I punto. Esta es la incógnita. ¿Claro? Esta es la incógnita. El IXI. O sea, miramos el IXI, en este caso es 0. Entonces tendríamos que aquí esto sería ya este XY afecta a todo, todos los XY, todos los productos internos son 0. Entonces, directamente ustedes van a observar que todo el resultado de los efectos, según Euler, ¿no?, nos va a salir 0 y ese 0 lo colocamos acá. ¿Por qué? Porque estamos haciendo suma de momentos con respecto al eje X en las causas, igualando con la suma de momentos en el eje X. Desarrollando, vamos a obtener esta ecuación que sería A sub Z menos B sub Z igual a 733, esta ecuación la llamamos la ecuación 1. Ahí hemos terminado con la suma de momentos con respecto al eje X. Entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar a suma de momentos con respecto al eje Y. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, estimados estudiantes, ¿de acuerdo? O sea, vamos a hacer eso. Y ahora tenemos el eje Y. En el eje Y que ustedes están observando aquí, colocamos la línea azul tanto en las causas como en los efectos. Y vamos a analizar, como yo reitero, solamente las causas. O sea, las causas que van a, en este caso, a colocarse en esta parte izquierda. Entonces, a ver, miremos, tomemos momentos con respecto al eje X, perdón, con respecto al eje Y, y con respecto al eje Y, fuerzas cuyas prolongaciones pasan por el eje no producen momentos, ya mencionaron. Entonces A sub Z, B sub Z, A sub X, A sub B sub X pasan por el eje, no producen momentos. ¿Quiénes van a producir momentos? 147 con su bracito que está acá, que viene a ser 0,2 metros en sentido positivo. Por eso acá 147 por 0,2 positivo. Pero esta fuerza F de 500 tiene un momento de sentido negativo, que sería su brazo, como esto es 30 y todo es 400, sería 370, o sea, sería 0,37 metros por 500 negativo. Y eso, esta fuerza, como ustedes observan, causas, estamos hablando de causas, las causas producen efectos. Entonces, el efecto es de que aquí hay un omega I, y esta fuerza F, como es mayor a 147, tiene un brazo mayor, va a ocasionar una aceleración con respecto al eje Y en sentido negativo, que aquí colocamos justamente como menos omega punto Y. Si ustedes observan, en esta ecuación solamente había una sola incógnita y con eso habíamos calculado el omega punto I, que nos salió 194 positivo. ¿Qué significa eso? De que, o sea, realmente, pues, o sea, el giro es, o la aceleración, en términos de aceleración, es en ese sentido, o sea, en sentido horario, pero así, si lo miramos desde un plano, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tendríamos aquí en esta aplicación. Ustedes pueden observar. Y ya habíamos determinado nuestra primera pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a las siguientes preguntas, vamos a seguir avanzando en orden. Ahora vamos a tomar suma de momentos con respecto al eje Z. Y con respecto al eje Z, tenemos que la suma de momentos en las causas
va a ser igual a los efectos. Y vamos a hacer lo mismo, solamente nuestro análisis va a ser en las causas. En los efectos no tocamos los efectos porque los efectos ya están establecidos, ¿de acuerdo? Están establecidos. Entonces, vamos a ir mirando en estos efectos, o sea, o en las causas, perdón, vamos a tomar momentos, como ya ustedes conocen. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, simplemente teníamos nosotros acá, al tomar este eje Z, ustedes van a observar que fuerzas paralelas al eje no producen momentos, o sea, su Z, B su Z son paralelos al eje, el peso es paralelo, la fuerza F de 500 también es paralela. Solamente va a ser a su X, que tiene un brazo de 0,15 en sentido positivo, o sea, en las K, y B su X tiene un momento de menos K, o sea, los brazos son los mismos, por lo tanto ustedes tienen que A su X por 0,15 menos B su X por 0,15 va a ser igual a los efectos. Vamos a mirar los efectos. En los efectos analizamos. A ver, en los efectos miramos el omega punto Z, o sea, omega punto Z, ¿de acuerdo? Este omega punto Z, como ustedes saben, acá vale 0. Ah, ya muy bien. Perdón, el omega punto Z es 0. Entonces acá ustedes tendrían que ya 0. El omega X, o sea, el omega X nos interesa, también vale 0. O sea, que el omega X, acá en la parte superior, vale 0. Entonces, como vale 0, entonces tenemos esa expresión. A ver, tenemos el omega punto X, también vale 0. Este valor, vamos a observar, vale 0. Entonces, y los productos de inercia, acá mejor, más rápido, los productos de inercia son 0, en 3 casos. Vamos a observar, en este ejemplo, no en todo va a ser acá, con esto prácticamente ustedes tienen acá porque va a salir cuánto, va a salir 0. Con esto teníamos esta ecuación de A su X igual a B su X de ecuación número 2, o sea que tenemos en estos temas. Entonces ahora tenemos dos ecuaciones que vamos a irlos observando para que ustedes vean la aplicación. Ahora nos queda hablar haciendo el análisis transnacional. En el análisis transnacional nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton se toma como tal y cual como ustedes trabajan, pues, o sea, en el plano, o sea, tal y cual, o sea, ahí no hay ningún detalle, no hay ningún problema, o sea, se toma tal y cual, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar las causas y también ahora sí vamos a analizar los efectos, o sea, la ley de Newton va a ser analizando ambas cosas, o sea, ya pasó su momento, ya pasó la parte que le correspondía en este caso a Euler. Entonces vamos a mirar ahora, teniendo en consideración estas dos ecuaciones, que A su Z menos B su Z es 733 y A su X igual a B su X. Estas son dos ecuaciones que teníamos inicialmente. Entonces vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Primero vamos a empezar con respecto al eje X. ¿De acuerdo? Vamos a decir suma de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración del centro de masa, en este caso, eso es lo que vamos a poner aquí en esta primera parte, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos esa parte, entonces vamos ahora a analizar las fuerzas en ejes. Yo les sugerí, les aconsejé que coloquen siempre las fuerzas en el punto A, todas positivas. O sea, todas coloquen las positivas, o sea, para que no tengan problemas. Bueno, no hay ningún detalle. Al final, después los resultados le van a salir con signo. El signo va a decir que es el sentido contrario, nada. Entonces, en las causas tenemos A su X y B su X nada más, como ustedes pueden observar. Y en los efectos, ustedes tienen ahora acá el centro de masa, ¿no? El centro de masa de este cuerpo, como la plancha está rotando alrededor del eje, en este caso, Y, se está generando una aceleración centrípeta hacia el centro y una aceleración tangencial. Yo estoy tomando la aceleración tangencial hacia arriba porque la aceleración tangencial siempre está relacionado con el omega punto I. O sea, son como hermanos. O sea, por ejemplo, aquellos que no hacen deportes, o sea, les da, pues, ¿cómo se llama? En este caso, presión alta. Y la presión alta con la diabetes están juntas. O sea, que en pocas palabras, la aceleración tangencial es hacia arriba porque el sentido es, en este caso, el omega punto I en ese sentido. Entonces no se olviden de eso, por favor, siempre caminan juntas, no coloquen en sentido contrario. Si colocan en sentido contrario acá y omega punto I colocan en sentido, ahí sí ustedes ya cometieron un error grave.
ahí sin Newton se va a levantar su tumba, pues me va a llamar la atención. Bueno, entonces ese es en este caso el detalle, estimados estudiantes. Entonces ahora, recordando estos conceptos de aceleración de movimiento circular, porque no se olviden que este punto, el centro de masa se está moviendo en el plano XZ, entonces es un movimiento planar. Como es un movimiento planar, acá lo he colocado en la parte inferior, tenemos la circunferencia, el radio de la circunferencia es 0,2 metros, podemos observar, y la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio, o sea que tendríamos que sería omega.i por 0,2, que nos va a salir 38,9. Y esta aceleración tangencial lo multiplicamos por la masa, por 15, de tal manera que nos sale 583,5. Así pues, es lo más recomendable que trabaje. Y luego la aceleración normal es omega i, o sea, la velocidad angular al cuadrado por el radio. O sea, ustedes ya saben eso de la aceleración centrípeta. Entonces la colocamos ahí, que sería 10 al cuadrado, 2 por 20. Porque ustedes ya saben que el valor que corresponde a omega i es el valor de 10. Y luego lo multiplicamos ese 20 por 15 y nos sale 300. Ya tenemos en los efectos la masa por la aceleración tangencial y la masa por la aceleración normal. Entonces ahora sí, miramos en el eje X. En el eje X diríamos A sub X a B sub X es igual a menos MA normal. ¿Por qué menos? Porque está en contra. Nada más, o sea, así como efecto, o sea, menos 300. Y eso es lo que vamos a ver acá, estimados estudiantes. O sea, A sub X más B sub X igual menos 300, que es una ecuación número 3. Y con eso, como teníamos esta ecuación 2, que A sub X era igual a B sub X, entonces simplemente reemplazamos uno de ellos, 2A sub X menos 150 y B sub X menos 150. Entonces ambas fuerzas, A sub X y B sub X, son en sentido contrario. Nada más, o sea, ahí tienen ustedes ya esas fuerzas. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden observar, ese es el análisis que hemos hecho. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca suma de fuerzas en el eje Y. Pero miren ustedes en las causas si hay fuerzas en el eje Y. Yo reitero, esta es una plancha, que es una plancha sólida, un cuerpo rígido, y todo cuerpo rígido no tiene capacidad de fletar, o sea, como plancha. Entonces quiere decir que no voy a considerar fuerzas en el punto A ni en el punto B en esa dirección. ¿De acuerdo? Por eso ese es el detalle, no hay fuerzas en esa dirección. Si fuera un cuerpo deformable, ahí sí el peso genera fuerzas aquí en A y en B, fuerzas reactivas A sub Y y B sub Y reactivas. Eso sí se tiene que determinar por la técnica de mecánica de material, o sea, la parte de resistencia material. Entonces ustedes, hasta el momento, por eso les comento, solamente para que hayan fuerzas en el eje Y, tiene que haber acciones externas en el eje Y. Muy bien, entonces por esa razón no tomo en consideración el eje Y suma de fuerzas en el eje Y, directamente voy a pasar a la suma de fuerzas en el eje Z, ¿de acuerdo? Entonces, al trabajar en el eje Z, ustedes van a observar aquí, miren por favor, en el eje Z tenemos A sub Z positivo, B sub Z positivo, F500 positivo, el peso positivo, en este caso negativo, y ustedes van a tener acá A sub Z más B sub Z menos el peso igual a 500 más 500, igual a la masa por la aceleración en ese sentido. Esta masa está en el eje positivo de Z, por eso es positivo acá. Y como ustedes pueden observar aquí, tendríamos A sub Z más B sub Z, este término para sumar, restar, y tendríamos esta ecuación. Esta ecuación la vinculamos con esta ecuación que está aquí arriba, la ecuación 1. Y al vincularla tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas, y B sub Z nos va a salir más 481,91, ¿no? Y la fuerza A sub Z nos va a salir menos 251. O sea, A sub Z, pocas palabras, es en sentido contrario. Nada más, eso es todo lo que tendría. Y si a ustedes yo les pido calcular la fuerza en el cojinete A, y yo si les pido el cojinete A, ustedes van a calcular la resultante A sub Z con A sub X en ese eje, ¿no? Raíz cuadrada, etcétera, etcétera. O sea, ahí sería la fuerza que estaría actuando, en este caso, sobre los pernos que están ahí. Esta fuerza A sub Z sería una fuerza de corte, y esta fuerza A sub X sería una fuerza de tracción. O sea que eso es lo que ustedes, perdón, sería compresión, porque hemos visto que tenía sentido contrario. Esa es la manera como ustedes tienen que trabajar en esta área, que es el área de la ingeniería, ¿cierto? Muy bien, entonces ahí nos habíamos quedado y ya habíamos respondido las 5 preguntas que nos habían hecho en este tema, estimados estudiantes. Les recomendé este problema que hagan, todavía se lo recomiendo para que lo hagan, ¿no? Todos problemas, ¿no? Resuélvanlo.
también les dije que resuelvan este problema ustedes, ya tienen el know-how. Hoy día vamos a completar ese know-how. Pueden estudiar todo este día sábado, día domingo. También tienen este problema que también les recomendé para que lo hagan, lo revisen, revísenlo. Y bueno, vamos a mirar esta aplicación que ustedes aquí están observando, esta parte. Y vamos a ver aquí un detalle. El volante de 40 kilos. Esta volante tiene 40 kilos, tiene su centro de masa, ¿no? Su centro de masa en el punto que ustedes están observando. Y aparte de eso, pueden ustedes ver ahí en la figura también, ¿no? Pueden observar que en el modelo, como ustedes ahí pueden precisar el modelo, tenemos nosotros que se está aplicando un torque, dice. Un torque donde, o sea, que no se ve al eje, o sea, eso es lo que están diciendo a ustedes. Entonces, si le aplican un torque a la barra, entonces ustedes van a observar ahí que vamos a tener ahí el torque, el motor no se va a ver, pero ya esto lo habíamos visto anteriormente. Ustedes recordarán algunos ejemplos. Entonces, eso es lo que vamos a simplemente a mencionar nada más. O sea que aquí va a haber un torque, el torque que se va a aplicar. Ojo, que no olviden que están dando de que el valor de alfa B es los 4J. Esta es la aceleración alfa. Entonces, esta aceleración alfa es consecuencia de un torque. O sea, porque entonces ustedes tienen que decir, ya, acá debe haber un torque, ya, entonces el torque que se debe dar en este caso al eje debe ser también en este sentido. Ya, eso es lo que ustedes tienen que analizar, estimados alumnos, ¿no? Ya que había un torque T. Este torque T probablemente aquí, por eso yo digo acá va a haber un eje que no se ve, o sea, el eje no se ve, pero acá va a estar un motor de esta manera. Este motorcito M, o sea, que va a estar aquí fijo acá a tierra, es el que va a producir ese torque al eje, ¿no? Ahí va a haber una unión, etc. Entonces, eso es lo que no se ve. Por eso le dicen acá a ustedes de que se le aplica un torque a este modelo. Y le están diciendo que desprecien la masa de la barra. O sea, que consideren que la masa de la barra es, en este caso, deseable. ¿De acuerdo? Entonces, le están diciendo que A es un cojinete axial y B es un cojinete radial. O sea, ya estamos pensando con esto, pero vamos a mirar el diagrama de cuerpo libre si es que el cojinete axial trabaja en el eje axial. ¿Qué les preguntan? El torque aplicado, la reacción en apoyo en el eje X, en el eje Z, o sea que están preguntando a ustedes pues las reacciones que corresponden en cada eje, como se ve en la figura. Y yo les recomendé a ustedes de que siempre coloquen el A sub Z positivo, el A sub X positivo, esa es la recomendación que les hago, ¿no? Tienen acá el B sub Z positivo y también coloquen ustedes pues el B sub X positivo. Acá ya ustedes saben de que el peso está actuando en este caso hacia abajo. Más o menos ese es el diagrama que tendríamos de causas y efectos. O sea, ustedes van a ver el diagrama y acá pues tienen que hacer sus causas y efectos, estamos en la figura. Y vamos a proceder de igual manera, pero previamente a eso tenemos que calcular, en este caso, el momento de inercia. Miren dónde están los ejes, o sea, eso es importante que ustedes observen. Los ejes están justo aquí en este punto del eje, o sea que ahí estoy dando los ejes. Y con respecto a esos ejes, ustedes van a soldar esos ejes, ¿no? Lo van a soldar al cuerpo rígido, y al soldar al cuerpo rígido, esos ejes van a rotar con el cuerpo, de tal manera de que los momentos y producto de inercia lo van a calcular con los ejes. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Entonces, vamos a hacer eso y vamos a utilizar las ecuaciones de Euler y de Newton. ¿De acuerdo? Y vamos a recordar pues nuestros productos de inercia, nuestros momentos de inercia, el teorema Steiner. Miren las coordenadas del centro de masa también de este cuerpo. Las coordenadas del centro de masa, como ustedes pueden observar, solamente directamente del eje subimos a Z. Subimos 0,02 metros. O ese es el dato que está aquí en la figura en la parte inferior, como observan ustedes.
y en X, Y sub G son ceros. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora en esta primera parte, ¿no? Primero vamos a calcular los momentos y productos de inercia. Esta figura, como ustedes pueden observar, el centroidal con respecto al eje X', que es el centroidal, es un cuarto de la masa por el radio al cuadrado, ¿cierto? Un cuarto de la masa por R cuadrado. Entonces el radio es 0,5, el centroidal, ¿no? Y sería más, o sea, si ustedes observan aquí en la figura, sería, utilizando el teorema Steiner, sería más la masa por y sub g al cuadrado más z sub g al cuadrado. Entonces, si ustedes observan, y sub g vale 0, z sub g vale 0,02. Entonces, por esa razón, simplemente acá ustedes van a observar que sería solamente más z sub g al cuadrado. El z sub g es 0,02 y simplemente calculamos el momento de inercia y su eje. Luego calculamos con respecto al eje Y, pero miren, el eje Y centroidal es perpendicular. Ese es un medio de la masa por radio cuadrado. Y luego sería, de acuerdo a las ecuaciones anteriores, tendríamos nosotros que el Y sub Y sería más la masa por X sub G al cuadrado más Z sub G al cuadrado. El sub G es 0, el Z sub G es 0,02. Entonces, por esa razón, tendríamos acá un medio de la masa por el radio al cuadrado más 40 por 0,02 al cuadrado, que nos saldría el momento de inercia con respecto al eje Y es 5,016. Y en el eje Z decimos que es el centroidal más la masa por, en este caso, el valor que corresponde. Por ejemplo, el centroidal es mr cuadrado. O sea, ustedes observan acá un medio, un cuarto de la masa por el radio al cuadrado. Y coincide el centroidal con el eje Z. O sea que aquí, si ustedes observan, ¿por qué coincide? Porque cuando nosotros tomamos el teorema Steiner aquí, de esta manera, ustedes van a observar que con respecto al eje Z sería el centroidal más la masa por el X sub G al cuadrado, que vale 0, y más el Y sub G al cuadrado, que también vale 0. O sea, por esa razón, directamente aquí, el valor que corresponde solamente es el centroidal. Con eso, el IZ nos sale 2,5. Los productos de inercia nos van a salir 0, porque miren, el plano X', Z' es un plano de simetría. O sea que, en pocas palabras, el eje X raya y el Z raya son ejes de simetría, por eso el producto de inercia centroidal va a ser 0. En el eje Z' y Y' también ustedes observan de que son planos de simetría, o sea, son ejes, o sea, el eje Y, Z' es el eje de simetría, Y' no. En lo que corresponde a X, X' y Z', si ustedes observan, el eje X' es un eje de simetría y también Z'. Entonces los centroidales son ceros. Como los centroidales son ceros, entonces vamos acá a estas ecuaciones de producto de inercia que estamos acá. Es 0, 0 y 0. O sea, tenemos los tres ceros. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a mirar los valores que corresponden al primero. A ver, acá, más la masa por X sub G y Y sub G. O sea, ustedes agarran y miren acá, X sub G y Y sub G, los dos son 0. Ya, entonces el producto de inercia es 0. Aquí en el segundo, o sea, ustedes tienen Y sub G, Y sub G es 0. O sea, que este es 0, Z sub G no es 0. Por lo tanto, como este es 0, pues también tenemos que el producto de inercia y Z es 0. En el tercero, o sea, ustedes tienen que este valor es 0. Estamos observando acá en la parte superior. 0. Entonces Z sub G no es 0. Y como el centroidal es 0, quiere decir que ustedes están observando que los tres productos de inercia con los ejes X e Y son, en este caso, 0. Esa es la parte que ustedes tienen que hacer lo más breve posible, lo más rápido posible, para que no les falte tiempo. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos determinado los momentos y producto de inercia, entonces ahora nos vamos ya al cálculo, ¿de acuerdo? Al cálculo que nosotros ya conocemos, ¿no? Ya conocemos el omega X, el omega Y, el omega Z, el omega punto. Entonces todo eso está aquí en la parte inferior, solamente ustedes saben que el omega Y, el punto, y el omega Y no son los que existen. Y vamos a utilizar las ecuaciones de Euler, ¿de acuerdo? Primeramente empezamos con Euler, y esta suma de momentos con respecto al eje X, ¿de acuerdo? Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, pueden ustedes también tomar con respecto al eje Y si desean. Por ejemplo, miren, si ustedes toman momentos con respecto al eje Y,
O sea, ustedes trazan acá en las causas y pueden ustedes también trabajar en forma directa. Acá, aquí en causas y efectos, o sea, ustedes analizan y se van a dar cuenta de que A sub X no produce momento, porque pasan por el eje, fuerzas cuyas prolongaciones pasan por el eje no producen. B sub Z, B sub X tampoco produce, el peso tampoco produce porque pasa su prolongación por el eje. Solamente la única que está produciendo es el torque, como le dije, en sentido negativo del eje Y, ¿no? Y ese torque, en este caso, es la incógnita, lo colocamos acá como incógnita. Y ahora analizamos nosotros en los efectos. Y en los efectos, o sea, ustedes van a observar los efectos, justamente vamos en este caso a analizar cuál sería el valor en los efectos. Ya eso es lo que tendríamos nosotros acá en este detalle. Entonces acá miren, en los efectos, retornamos a los efectos, o sea acá, y miramos el eje Y. Si ustedes observan, en el eje Y hay una aceleración angular. Hay una aceleración angular. Porque esa aceleración angular es menos 4, o sea, 4 radianes por segundo, acá abajo. Entonces tenemos el I sub I, también lo conocemos. El I sub I, si ustedes observan, ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿no? I sub I, no sé por dónde está, pero vamos a ver acá. Acá está el I sub I, 5016. Entonces ustedes tienen 5016 por menos 4, o sea, ya tienen este valor en Y. Pero ustedes saben de que el omega Z es 0. Los productos de inercia son ceros, o sea que solamente nos queda este primer término nada más. Por esa razón ustedes van a decir que T va a ser igual a 5016 por menos 4. Y ese valor le va a salir, en este caso, como es menos T, no olviden que T era negativo, nos sale el valor 20,064. O sea, ese sería el torque que nos piden en este caso determinar. Luego, miren ustedes también lo que yo les había mencionado a ustedes en esta parte que indiqué, ¿no? Ustedes van a mirar también el centro de masa y van a darse cuenta que ese centro de masa tiene un movimiento circular alrededor del punto del eje central, de este eje que está aquí en la parte inferior, y el bracito es 002. Como el omega y el alfa están en este sentido, mirándolo de una vista de lateral, en la parte positiva, o sea, el eje Z está acá, el eje está acá, entonces ustedes van a observar que la aceleración tangencial va a ser esta aceleración, que sería aceleración angular por radio, que sería 4 por 0,02, y la aceleración normal va a ser omega cuadrado por R, que sería por 0,2. O sea, ya tendríamos nosotros la aceleración tangencial, que sería este valor, que está aquí, que va a estar en sentido negativo del eje X, y la aceleración normal, que sería omega y al cuadrado, que sería 8 al cuadrado, por el radio, que sería 0,02, que sería menos 1,28. O sea, sería ya las aceleraciones en sentido negativo. Eso es lo que tenemos aquí en esta aplicación. Entonces, con esa aplicación, ustedes van a decir, pueden ustedes, por favor, trabajar como ustedes prefieran, pero yo les recomiendo la técnica que les he mencionado. Entonces aquí ustedes dicen suma de fuerzas en el eje X, miran en el eje X A sub X, más B sub X, no hay nadie más, y en la masa por aceleración está en contra. Entonces se acuerdan ustedes que era 40 por menos 0,08, porque la aceleración era 0,08 y tenemos A sub X más B sub X y menos 3,2. En conclusión, tendríamos una primera ecuación. Esta es la primera que estamos considerando en este modelo, primera ecuación, que sería esta expresión. Luego vamos a tomar suma de momentos en el eje Z. A ver, en el eje Z ustedes van a ir observando este modelo, ¿no? Van a ir observando justamente este cálculo. Vamos a ir colocando la información que corresponda. Entonces, con eso tendríamos nosotros aquí, a ver, déjenme ver con respecto al eje Z. Vamos a trabajar con respecto al eje Z y vamos a utilizar esa ecuación. Esa es la ecuación que vamos a tener y vamos a irlo analizando. A ver, ustedes tracen el eje X, estamos hablando de suma momento respecto al eje Z. Entonces trazamos en el eje Z
acá, trazamos un eje. Y miramos qué fuerzas produce momento. O sea, A sub Z es paralelo al eje, no produce. B sub Z es paralelo al eje, tampoco produce. El peso pasa por el eje y es paralelo al eje, tampoco produce. El torque solamente le interesa su eje, nada más. El torque le interesa su eje Y. No tiene nada que ver. Entonces, ¿quiénes producen momentos? A su X en sentido positivo, por su brazo que ustedes van a observar que es hasta este punto que voy en este caso a mencionar, este punto que estamos aquí, acá. O sea, su brazo aquí va a ser 0,75 positivo. Por eso tenemos acá más 0,75 positivo en sus momentos. Y la fuerza B sub X, que parte de aquí hasta este extremo, hasta el eje, su brazo es 1,25. Entonces sería menos B sub X por 1,25. Y esas submomentos, retornamos nosotros a ver esta parte anterior que habíamos visto, ¿no? Submomentos con respecto al eje Z, que está acá. Y ustedes van a observar que en este ejemplo solamente existe omega i punto, nada más. Entonces este valor que está acá va a ser 0. El valor de omega x es 0. Los productos de inercia son 0. Quiere decir que los submomentos en los efectos, en el eje Z, son 0. Por esa razón tenemos acá este 0 que están observando. Y ahí tendríamos en este caso, segunda ecuación, ¿no? Una segunda ecuación en la cual ustedes podrían ya relacionar la ecuación que tienen ustedes acá, es esta ecuación que ustedes tienen aquí en la figura, relacionarla con esta ecuación. O sea, pueden hacer eso si ustedes desean. O sea, cada uno puede tomar sus propias decisiones. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya con eso tendríamos A sub X y B sub X, ¿no? Porque ya estaría calculado, ¿no? Ya estaría calculado A sub X y B sub X. Entonces tendríamos esa situación. Bien, entonces ahora vamos a ver el cálculo de en el eje Z. En el eje Z ustedes tienen suma de fuerzas en el eje Z igual a masa por aceleración en Z. Ahí está. No voy a tomar suma de fuerzas en el eje Y, ya saben por qué, porque no hay fuerzas en el eje Y que causen algún efecto. Entonces en el eje Z sí, tenemos A sub Z, tenemos B sub Z y tenemos el peso. Entonces decimos suma de fuerzas en el eje Z es masa por aceleración del centro de masa. ¿Ya? Entonces tendríamos esa situación ahí, ¿no? Bueno. Bien, entonces miren, aquí tomamos A sub Z más B sub Z menos el peso, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Se acuerdan que la aceleración en el eje Z era hacia abajo? Entonces que era el valor de menos, acá está, era el valor de menos 1,28, la aceleración hacia negativa, por la masa, era 40 kilos, simplemente nosotros estamos aplicando 40 por el menos 1,28, que esto de aquí nos va a salir menos 51, y tendríamos que A sub Z más B sub Z más el peso, que sería el valor que estamos observando acá, tendríamos que nos va a salir 341,2. O sea, esta sería una primera ecuación en términos de Z. Y ahora tomamos suma de momento con respecto al eje X. O sea, tomar suma de momento con respecto al eje X, como ustedes pueden observar ahí en la figura, al tomar momentos con respecto al eje X, el eje X está aquí abajo. Este eje que está acá. Con respecto a ese eje, ustedes van a decir, A sub X no produce. ¿Por qué razón? Porque es paralelo al eje. B sub X no produce, porque es paralelo al eje. ¿De acuerdo? El peso no produce, porque pasa por el eje. Solamente van a producir A sub Z, ¿no? Y B sub Z. Y ustedes saben que B sub Z está produciendo un momento positivo con respecto al eje. O sea, este brazo es 1,25 y sería positivo alrededor del eje X. O sea, por eso tendríamos acá nosotros que sería más B sub Z por 1,25. Y A sub Z, su brazo es 0,75, se puede observar que va a ser negativo. Entonces, eso sería la suma de momentos en las causas. Ahora, miremos la suma de momentos en el eje X en términos de las ecuaciones de Euler, ¿de acuerdo? En términos de las ecuaciones de Euler,
ustedes van a observar acá la suma de momentos con respecto al eje X, que está aquí arriba. No olviden que solamente el cuerpo tiene omega i y omega i punto nada más, ¿de acuerdo? Y no olviden que los productos de inercia son cero. Este producto de inercia 0, 0 y 0. Y aquí el omega z es 0, ¿no es cierto? Y el omega punto x es 0. La suma de momentos en x en los efectos es 0. Entonces, por esa razón, nosotros en este último término colocamos aquí 0, ¿de acuerdo? Entonces, ya tenemos aquí en esta parte, tenemos pues dos ecuaciones con dos incógnitas. Tenemos esta ecuación que está acá y esta ecuación que está aquí. O sea, prácticamente con eso el problema está resuelto, ¿de acuerdo? O sea, ese es el detalle que tendríamos nosotros acá en esta parte, ¿no? Estimados estudiantes. Y con eso ya lo demás es de cocina, ¿no? O sea, ya ustedes tienen dos ecuaciones en X, calculan a su X. No es hacia arriba, es hacia abajo. Perdón, no es hacia la derecha, sino en sentido positivo, negativo también, negativo ambos. Luego ustedes calculan B su Z, a su Z le sale positivo y B su Z positivo. Ambas sí son hacia arriba, como habíamos nosotros colocado al inicio. Z2 son hacia arriba, A su X en contra y B su X en contra. No hay ningún problema. Ya tienen las reacciones en A y en B, y con esas reacciones ustedes pueden diseñar los pernos que se colocan siempre en este caso aquí en las por ejemplo, ustedes colocan 4 pernos, analizar 4 pernos que va, como la fuerza a su Z está hacia arriba, entonces quiere decir que las fuerzas que va a sufrir acá los pernos son de tracción, ¿de acuerdo? También acá tracción, los pernos. Y en el eje X va a sufrir corte, que lleva ya resistencia material, corte. Entonces, esa es la forma como ustedes van a diseñar los pernos, considerando un cuerpo rígido de este modelo. ¿De acuerdo? Colocan sus respuestas como corresponde, ¿no? Eso es lo que tendrían ustedes acá, estimados queridos amigos. ¿De acuerdo? Bien, entonces son las 8:54, vamos a tomar un descanso de unos minutos, estimados alumnos, y estamos retornando a las 9:04. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Bien, entonces, estimados estudiantes, vamos a ver esta aplicación, como les había mencionado en la clase pasada. Eh, por favor, quiero que ustedes se concentren en mirar todo el análisis que vamos a hacer, porque lo he hecho de la mejor manera. Por favor, espero que les guste, ¿ya? Porque este es un esfuerzo a veces de bastantes horas de trabajo, son algo de 10, 12 horas para preparar cada aplicación. Ustedes no se imaginan, porque ya cuando ustedes hacen su trabajo se dan cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver, estimados estudiantes, la solución de esta aplicación. A ver, miren, en este problema nos están dando con una placa triangular delgada, uniforme, de 6 kilos, y la placa rectangular delgada de 12 kilos. En ese instante tiene una aceleración, velocidad angular y aceleración angular en el eje X, como ustedes pueden observar, y para ese instante les pide determinar el torque que genera un motor que no se muestra sobre el conjunto, pero como ya ustedes le están dando alfa 5, entonces quiere decir que el alfa es sentido positivo, o sea que el torque va a ser también en sentido positivo, no se olviden de eso, ¿de acuerdo? Luego les piden las reacciones en el eje Y, en el eje Z, tanto en A como en B, ¿no? Y esto es lo que nos pide. Entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar este problema, ¿de acuerdo? Definitivamente ustedes van a observar acá, quiero que observen acá la placa triangular. Miren aquí el eje, en este caso, para que ustedes más o menos observen, hagan la similitud. Ustedes miren el plano Z raya, X raya. En ese plano Z raya, X raya, vamos a calcular los momentos y producto de inercia. Voy a empezar con el producto de inercia, que es el más complicado. En ese plano, ustedes observan que esta parte, como el eje X positivo acá y Z es positivo acá, en esta primera región, esta cara que sería acá el plano positivo. Ven esta parte que es positiva y la parte de atrás en el tercer cuadrante positivo. Quiere decir de que el producto de inercia en el plano Z raya, X raya, o sea, en el plano parecido a este, pero es X raya, Z raya, o sea, va a ser positivo y va a ser, en este caso, b cuadrado, o sea, va a ser la base al cuadrado, 6 al cuadrado con 6 al cuadrado, sobre 72 y por rote. O sea, eso es lo que tendríamos. Entonces ustedes, si observan aquí en la parte superior, o sea, en la parte superior vamos a ver que justamente el momento de inercia, en este caso sería el valor que justamente estaban ustedes en este caso observando, sería ρt por, en este caso b cuadrado c cuadrado sobre 72, pero ustedes saben de que en esta placa triangular ustedes separan b y c sobre 2, porque es la base por la altura, b, c sobre 2, nos quedaría bc ρt por el área sobre 36. Entonces ρt por esa área sería la masa, por lo tanto sería la masa por B por C sobre 36, lo que está acá, la parte superior. Por eso sería la masa que les han dicho en este problema, que vale 6 kilos, 6 por 6 por 6, o sea que sería prácticamente en este caso el valor, el centroidal sería esa expresión que ustedes ahí están observando en la figura, ¿de acuerdo? Pero como queremos el producto de inercia con respecto ya a los ejes X y Z, ¿no? Entonces tendríamos que sería, ¿no? En expresión, tendríamos que sería el valor que vamos a observar aquí en la figura. O sea que aquí en esta parte, como ustedes pueden observar, déjenme ver acá, no puedo. Ahí está. O sea, ustedes tendrían ahí la masa por BH sobre 36. Por eso sería 6 por 6 por 6, o sea, sería 6 kilogramos metro cuadrado, sería el centroidal. Pero si yo quiero con respecto a los ejes X, en este caso a los ejes X y Y, o sea, al eje que sería este eje X, ¿no? Y este eje Z, perdón, eje Z, con respecto a estos ejes, el producto de inercia con respecto a XZ sería el centroidal, que vale 6, más la masa por el X sub G, Z sub G. Si ustedes observan, el centroide del triángulo está del eje del origen a 4 y a 2, o sea, porque en este caso ya ustedes saben que es 1/3 y 2/3. Entonces el X es 4 y el Z es 2. Entonces acá, cuando ustedes colocan acá más la masa por
6 por la masa, que vale 6 por x sub g, sería por 4 y por 2. Los dos son positivos, por eso el xz sale 54. Ahora vamos a analizar el producto de inercia centroidal en el plano, pónganse y raya, x raya, acá este plano. En ese plano, x raya, y raya, ustedes observen, por ejemplo aquí, en este plano x raya y z raya. En este plano x raya, z raya, o si quieren, o sea, si ustedes observan acá, en este plano rosadito que está acá, en este plano rosadito, que para nosotros sería similar a él, el producto de inercia, el eje x raya no es centroidal, pero el z raya sí es centroidal. Por ejemplo, acá ustedes tienen el eje y raya, x raya, ¿no? En ese plano, ustedes van a trazar un planito acá que yo más o menos lo puedo dibujar. Déjenme ver acá para que veamos el plano. Ese planito más o menos va a ser algo así. El plano que estamos hablando en el plano y raya, x raya. O sea, tendríamos más o menos el plano sería así de esta manera. Voy a poner así. El planito que estamos en este caso observando. Lo voy a poner así. Más o menos algo así. Este es el plano. Entonces vamos a juntar esto aquí. Vamos a formar ese rectangulito que ustedes están observando ahí, ¿no? Más o menos aquí. Y luego voy a trazar acá el eje de y raya centroidal y el eje x raya centroidal. O sea, si ustedes observan, en ese planito los dos ejes son de simetría. O sea, los dos ejes. O sea que tanto el y raya, o sea, el y raya que está acá, que sería el y raya, como el x raya, los dos van a ser ejes de simetría. Por lo tanto, el producto de inercia centroidal, x raya y raya, ¿ya? En este caso esto va a ser 0. Como es más la masa por x sub g y sub g, el y sub g vale 0, como ustedes estamos hablando acá. Entonces, el producto de inercia IXY, o sea, va a ser 0. Por esa razón es 0. Bueno, porque este y sub g que está acá es 0. Entonces, ese es el primer caso. Ahora, vamos a ver el tercero. Para que usted tenga una claridad, pues, o sea, en este tema, ¿no? Con toda certeza, ustedes calculan en su momento si el producto de inercia especialmente el triángulo. Vamos a ver este último caso que está acá, porque este es el que nos falta. Donde ustedes tienen el I y Z. Aquí, ustedes observen acá, acá tienen los modelos que son similares, solamente que los ejes son diferentes. Lo miremos acá. A ver, el plano IZ, este plano que está acá, el I centroidal y el Z centroidal. En ese plano, o sea, ustedes van a cortar el triángulo en ese plano, o sea, ese plano. ¿Y qué les va a generar ahí en el eje centroidal? Y yo lo que veo que en el eje centroidal le va a generar así un eje acá y otro así acá, así más o menos, ¿de acuerdo? Y luego en ese planito, vemos ahí, más o menos voy a tomar algo así y algo así, más o menos algo así, más o menos algo así. Entonces en ese planito ustedes van a tener ahí el plano, que justamente donde están los ejes de tensión, ahí está. El eje Y raya estaría acá, el eje Y raya, y el eje Z raya está por aquí, más o menos algo así, ¿de acuerdo? Más o menos ahí, ahí está, estamos ahí, en esa situación, estamos en ese plano. O sea que si ustedes observan ahí en la figura, ¿no? El eje Y raya estaría acá, el Y sub g y el Z raya estaría acá. Entonces, ustedes están observando ahí, en esa figura, que si hacen el corte en esa figura, hacen el corte, estamos observando que el eje Z raya, porque el Y raya va a estar acá, o sea, más o menos aquí. El Y raya no va a ser centroidal, porque esta distancia que está aquí es 2/3, no, pero el Z raya sí es centroidal. Por lo tanto, si el Z raya es centroidal, entonces tendríamos en esos ejes, este valor centroidal sería 0. Luego sería más la masa por Y sub g. Ah, ya, ustedes conocen Y sub g, pero ¿cuánto vale Y sub g? Y sub g vale 0.
por el Z sub G. Bueno, el Z sub G vale 2, está bien, pues ya vale 2, pero el Y está acá. Además la masa por eso. Por eso, el producto de inercia que ustedes están observando ahí en la figura, ¿no? Tendríamos que sería, en este caso, C. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los productos de inercia establecidos, 0, 54 y 0, con respecto a los ejes X, Y, Z que está aquí en el punto A. Miren donde está el apoyo, ¿no? El modelo. Entonces ya hemos calculado los productos de inercia. El momento de inercia es más fácil, porque el momento de inercia en el eje X, si ustedes observan, ¿no? el valor del momento de inercia con respecto al eje X centroidal, ustedes tienen acá el eje X centroidal. Entonces la rotación con respecto a este eje X viene a ser un doceavo, perdón, el momento de inercia del área sería 1 sobre 36, ¿no? Pero podrían haber calculado con respecto al eje X directamente, que sería un doceavo, en este caso de el valor de B al BH cubo, o sea, en este caso el H era 6 y la base 6, o sea, hubiera podido ser directamente 1 sobre 16, o sea, eso es lo que, un doceavo, perdón. Pero aquí el centroidal, vamos a calcular primero el centroidal, que sería 1 sobre 36 de H por B cubo, y por rote. Y luego separan acá con el eje BH sobre 2 y el rote, ¿no? Y ustedes van a tener acá que esto sería la masa. Entonces sería un doceavo de la masa, un 18avo de la masa por 6 al cuadrado. Y el centroidal en Z, como ustedes observan también aquí, miren, también es 1 sobre 36. ¿No? Estoy hablando del área, de la base por la altura al cubo, pero como 6 y 6 son, las bases son iguales, no hay problema. Pero el que rota es este valor que está acá, de la altura. La base es esta. Tendríamos también igual, o sea, un valor de 1,36 de BH cubo, que sale también 12, también, forma no, porque el triángulo es un triángulo, en este caso, isósceles, ¿de acuerdo? Bien, y con respecto al eje Y, miren, centroidal Y, no olviden que en áreas, como es placa delgada, el centroidal es la suma de los centroidales en X y Z, por eso tenemos que 24. Ya tenemos los productos de inercia, perdón, los momentos de inercia con respecto a los ejes centroidales. Bueno, simplemente tenemos los centroidales y ahora lo que hacemos solamente es aplicar Steiner. El momento de inercia con respecto al eje X sería el centroidal, que sería este valor de 12, más la masa que es 6, por el valor de Y sub G, como acá es X, es Y sub G al cuadrado más Z sub G. 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, tendríamos 36 para el triángulo. Para el momento de inercia en Y sería el centroidal, que también vale 12, más la masa por X sub G y Z sub G. A X es 4 y Z es 2. Acá está. Tendríamos que 144. Y el centroidal, en este caso, el momento de inercia con respecto al eje sería el centroidal, es 12, que son acá, más la masa por el X sub G al cuadrado y eso. El Y sub G 0 y el X de 2. Tendríamos ya los momentos y productos de inercia del triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora con esto lo dejamos indicado acá, porque vamos a calcular ahora el rectángulo. Y después, una vez que calculamos ambos, los sumamos. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos en este caso a hacer en esta aplicación. ¿Muy bien? Vamos al rectángulo. El rectángulo, como ustedes pueden observar, vamos a calcular sus productos de inercia centroidales primero y luego vamos a aplicar Steiner, ¿de acuerdo? O sea, no sé si, ¿cómo se llama? Me están escuchando, estimados estudiantes, no sé si están escuchando no sé si podrían decirme algo. Ya, muchas gracias. Entonces, gracias Robert, gracias John. Gracias, Eduardo. Entonces, miren, entonces miren ustedes acá, miren, lo he hecho así de esta manera porque es interesante esto, porque no está en ningún libro, por si acaso, ¿ya? Es solamente en el libro del autor que les habla. Por ejemplo, queremos calcular el producto de inercia XZ raya. Ahí, miren, ustedes vayan al plano XZ raya. Ven el planito azul.
ese planito azul, el eje Z raya en ese plano azul es de simetría, y también el X raya, producto de inercia cero. Vamos al plano Y raya, Z raya, buscamos el plano Y raya, Z raya, el planito es el plano rojo, también ustedes acá. En ese plano rojo, como ustedes observan, ustedes van a observar que el eje Y raya es de simetría en ese plano, y también el Z raya, también es entonces Y raya, Z raya cero. En el plano X raya, Z raya, van a este plano, que está aquí, que está acá, este planito que está acá, este, que también le he puesto con rojo. En ese plano, miren el plano y el eje X raya es un eje de simetría, ¿de acuerdo? Y el eje Y raya doblemente. Por eso siempre los productos de inercia centroidales en un rectángulo son cero. O sea, ustedes ya directamente ya pueden decir acá 0, 0, 0, directamente. O sea, en los productos de inercia, en este caso centroidales de este rectángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tendríamos ese detalle. No sé si ahorita yo estoy viendo a un caso que ahorita acabo de detectar. Bueno, entonces miren, tendríamos acá que el producto de inercia sería acá cero. Este valor que quiero que ustedes observen, aquí voy a corregir. Este de acá es cero, cero, es cero. O sea que no afecta el resultado. O sea, por esa razón acá el producto de inercia va a salir en XZ, es este producto que es 0, 0 y 0. ¿No? Acá es 0 más la masa por X sub G y Z sub G. X sub G es 9, pero Z sub G es 0. Por esa razón, el producto de inercia en el plano XZ del rectángulo va a ser 0. En el plano XY, acá, X sub G, también en este caso X sub G es 9, vamos a observar acá, y el Y sub G es 3. Aquí la masa del rectángulo es 12. Entonces el producto de inercia, en este caso en el plano XY, va a salirnos 324, que es 12 por 9 por 3. Todos son positivos. Entonces ya tenemos que el producto de inercia XY va a ser 324. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tendríamos aquí en esta expresión que estamos en este caso trabajando para que ustedes vean que justamente sería ese valor. Entonces vamos a ir viendo en este tema, y ahora lo que corresponde a el plano que está aquí es el IZ, este es 0, ustedes pueden observar, pero el valor de Z sub G es 0, este es 0. Por lo tanto, el producto de inercia va a salir 0 en XZ, 0 en YZ, y en XY va a salir 324. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendríamos entonces aquí en esta figura que ustedes están observando en ese rectángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces con eso estaríamos nosotros ahora ya detallando estos modelos, como ustedes pueden observar, estimados alumnos. Los centroidales hemos calculado, y también ya tenemos los productos de inercia con respecto a los ejes X y Z. ¿De acuerdo? Entonces estamos en esa tarea ahorita, que es una tarea que tienen que hacerlo lo más rápido posible. Una vez que estamos en esta parte, vamos a continuar. Voy a borrar esta parte que ustedes observan aquí, y vamos ahora a entrar al cálculo ya de los momentos y de los productos de inercia con respecto a los ejes X y el rectángulo que está acá. Entonces, simplemente es un desarrollo sencillo. O sea, ustedes ya hemos visto que salen estos valores, y ahora vamos a ver los momentos de inercia. El momento de inercia de un rectángulo en la parte central, como ustedes pueden observar con respecto al eje X raya, es un doceavo la masa por la longitud al cuadrado, la longitud que rota. La que rota es el valor, que es la altura. Entonces sería un doceavo, el centroidal hablo, ¿no?, de la masa, que es 12 por 6 al cuadrado, me daría 36. El momento de inercia con respecto al eje Y, si ustedes observan este rectángulo que está acá, la resistencia a la rotación que ofrece ese rectángulo con respecto al eje Y raya, porque es lo mismo. Por eso yo he calculado el momento de inercia con respecto al eje X, que es la resistencia rotacional con respecto a ese eje. Ustedes van a observar que justamente
es este valor que habíamos mencionado. Ahora, la resistencia de la rotación con respecto al eje Y es, el que rota es este lado que está acá, 6, ¿no? Como es 6, entonces el que rota sería un doceavo de la masa por el lado que rota. No se olviden de eso, ¿ya? Por eso es importante. Cuando era X, el que rotaba era este lado. Pero como es un rectángulo, es un cuadrado, entonces el 6, yo supongo que le cambio, a ustedes le pongo 6 acá y acá le pongo 4, entonces en el eje X, el que rota sería 4. Entonces ya no sería 6, sino sería 4, ¿ven? Acá. Les hago el comentario si es que cambio el valor. Pero acá, como ambos son 6, la rotación es esa. Ahora, y con respecto al eje Z, ustedes saben de que como es una placa delgada, simplemente la suma. O sea que tendríamos nosotros que sería 72 directamente. Ya tenemos los momentos y producto de inercia del rectángulo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Con el triángulo, simplemente vamos a hacer la suma nada más. O sea que ustedes no olviden, por favor, que como ya tenemos acá los ejes centroidales de los ejes, vamos ahora a calcular el teorema Steiner, porque lo que hemos calculado solamente acá son los momentos de inercia centroidales. Entonces, con respecto al eje X, por ejemplo, si a ustedes les piden calcular el momento de inercia respecto del eje X, entonces vamos a tener acá, voy a trazar acá el eje X, con respecto a este eje X que ustedes observan aquí en la figura, acá, entonces aplicamos el teorema Steiner. Decimos que será el centroidal más la masa, ¿no? Como es X sub G, sería Y sub G al cuadrado, Z sub G al cuadrado, ¿no? Acá está, esta es la ecuación. Entonces el Y sub G vale 3 y el Z sub G vale 0, ¿no? Este es un protocolo y con eso calculamos el momento de inercia respecto al eje X. Y luego en el eje Y de igual manera. Tenemos el eje Y raya, que es 36, más la masa por X sub G, ¿no? Más la masa por X sub G al cuadrado, más Z sub G al cuadrado. El X sub G sería 9 y el Z 0. Acá tendríamos el valor de 12 por 81. Miren, acá ya este momento de inercia está saliendo grande. Y en el eje Z, que es 72, más la masa por X sub G al cuadrado, Y sub G al cuadrado, 9 al cuadrado, 3 al cuadrado, 1152. O sea, aquí hay, en los momentos de inercia son grandes. O sea, aquí ya pronostico que las fuerzas en los apoyos van a ser grandes también. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, ya tenemos en el rectángulo sus momentos y productos de inercia, y lo que hacemos es calcular el conjunto. O sea, vamos a sumar simplemente. Esto ya han enseñado ustedes en estática, yo considero. Entonces vamos a sumar, ¿de acuerdo? Con esto, estimados estudiantes, tendríamos aquí en la figura ya la suma del producto de inercia del triángulo con respecto al eje X y Y, XZ, YZ, y los momentos de inercia con respecto a los ejes X, que sería la suma de lo que corresponde. Ya tenemos del conjunto hablo del conjunto que en este caso estaríamos hablando del triángulo y el rectángulo, sus momentos y productos de inercia que están aquí en la parte superior del conjunto. Y ya tenemos de las planchas de ambas, tenemos los omegas que ustedes están observando acá en el eje X 15 positivos y todo el resto negativo, y estamos listos para utilizar en este caso ¿cómo se llama? Los valores de las fuerzas de reacción que nos están pidiendo, y el torque también, ¿no? ¿De acuerdo? No te preocupes, Diego, o sea, el día de mañana ya está saliendo ya su tercera práctica, lo estoy evaluando ahorita. Entonces, miren, con esto, estimados alumnos, vamos ahora a aplicar las ecuaciones de Newton-Euler, y voy a hacerlo a mi estilo, pero quiero que vayan notando algo importante. Por ejemplo, aquí en las causas dinámicas yo les recomendé que ustedes coloquen A su Z positivo, A su Y positivo, B su Z positivo, B su Y positivo, ¿no? Estas cargas P, en este caso el peso que sería 58,8, que su masa sería 6 por 9,8, y acá 12 por 9,8 el peso en este caso del bloque. Ya están los pesos. Nuevamente no hay fuerzas reactivas en el eje X, ¿de acuerdo? Porque es un cuerpo rígido. Y tendríamos que en los efectos dinámicos, si ustedes observan, el giro es en sentido positivo omega X y omega, en este caso omega X punto. Por lo tanto, yo voy a considerar hacia abajo la aceleración tangencial en la planchita, y la aceleración normal siempre apunta hacia el centro, se va a ir apuntando en la dirección del eje.
En la placa rectangular, la normal siempre apunta hacia el centro, y como el giro es en sentido antihorario, en el eje positivo X, entonces la masa por la acceleración tangencial la voy a colocar en ese sentido paralelo al eje Z. Entonces, eso es lo que tenemos ahí como primer detalle. Una vez que ya tenemos esto, ahora sí aplicamos primero las ecuaciones de Euler. En las ecuaciones de Euler voy a decir suma de momentos con respecto al eje X en las causas es igual a suma de momentos con respecto al eje X en los efectos. Entonces, la suma de momentos en el eje X. A ver, miremos las causas. Cuando ustedes miren acá las causas, el eje X está aquí trazado, y ustedes ven que las fuerzas a su Y y a su Z pasan por el eje, fuerzas cuyas, en este caso, fuerzas que pasan por el eje, o sus prolongaciones también que pasen por el eje, no producen momento. El peso de la placa también pasa por el eje. El único que no pasa por el eje es el pesito que corresponde al triángulo, que tiene su bracito. Como todo mide 6, es un tercio al eje, entonces sería 2 su brazo. Y el momento que produce ese pesito es positivo, por eso es más 58 por 8 por 2. Y aparte hay un motor, ustedes han visto que la aceleración omega punto X es en el sentido antihorario positivo, por eso he colocado el torque en ese sentido, el torque M, que simplemente va a ser el torque M. Esto sería, lo que está con azul sería en las causas, ¿de acuerdo? Eso es lo que tendríamos nosotros aquí en este modelo. O sea, lo que está con azul sería en este caso en las causas. Entonces, eso es un detalle que ustedes están ahí observando para que podamos pues tener en este caso una idea muy clara de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces estaríamos aquí, estimados estudiantes, en esa parte. Y en los efectos, miramos los efectos. Los efectos ya se los dejamos a Euler. ¿De acuerdo? Euler, ¿qué va a decir? Bueno, mira, a ver, mira chico, omega punto X, 5, coloca acá 5. Y su X, 1180, 180 por 5, positivo a plus. Omega I 0, perfecto, todo esto es 0. Omega punto I es 0, a 0. Omega Z, 0, todo esto es 0. El producto de inercia no es 0, como está observando acá, es 324. ¿Cierto? Entonces acá, vamos, y su IZ, y su IZ es 0, todo esto es 0. En el valor IZX, ZX es, en este caso, conocido, ZX está acá, o sea, 54. Pero sin embargo, omega punto Z es 0 y omega I es 0. Ustedes, al final, ustedes observan, solamente se van a quedar con 185 nada más, que es el valor. Y con esto ustedes calculan el momento, en este caso, que el motor está accionando. ¿De acuerdo? O sea, para esa situación, usted va a comprar pues un motor ya con ese torque. ¿De acuerdo? Pero lógicamente le ponen el factor de seguridad, etcétera, que va a ser un poco mayor, ¿no? El factor de seguridad siempre oscila entre 2 y 10. Esa es la recomendación del fabricante, entre 2 y 10. Entonces ya ustedes pueden multiplicarlo por 2 en el caso más crítico, si no hay dinero. Y si hay dinero, pues pueden factores de 3 o 4. Muy bien, estimados alumnos, entonces ya hemos terminado la primera parte y ahora en orden. Yo voy a trabajar ahora en orden y voy a decir, voy a tomar suma de momentos con respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto al eje Y, vamos a tener en este caso esta situación. Entonces, a ver, miren, en el eje Y, no se olviden que el eje Y está pasando por el punto A. En este problema, en este caso, está pasando por el punto A. Está soldado el sistema a la barra, a esa barra de peso despreciable, ¿de acuerdo? La barrita delgada. Entonces, al tomar momentos con respecto al eje Y en las causas, si ustedes observan, el peso del triángulo, el peso del bloque son paralelos al eje. Fuerzas paralelas al eje no producen momento. O sea, B su y fuerzas cuyas prolongaciones pasan por el eje tampoco producen momento. O sea, A su Y pasa por el eje y A su Z pasa por el eje, tampoco produce momento. Solamente va a producir momentos B su Z. El momento M no le interesa. Él dice, mire, yo miro mi eje nada más. El momento M mira su eje X. No es su problema. Entonces, si ustedes observan, el único momento que vamos a tener va a ser B sub Z, y el momento B sub Z va a ser en sentido, de acuerdo a la regla de la mano derecha, en menos Y. O sea, va a ser negativo. O sea, sería menos, como acá es 6, 6, 12, más 6, 18, 24. Menos B sub Z por 24 sería en las causas. Eso es lo que tendríamos nosotros aquí en esta parte que estamos en este caso analizando.
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, estimados alumnos, alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta en el chat, o sea, yo estoy aquí en el chat mirando si hay alguna consulta para, ¿no? Eh, ya, entonces voy a seguir avanzando. Entonces, miren, una vez que ya tenemos este valor de B sub Z, ¿no? Aquí directamente se calcula B sub Z y va a salir negativo. Quiere decir que B sub Z no es hacia la derecha, no es en el sentido positivo, sino en el sentido contrario nada más. Pero está produciendo corte en esos pernos que están ahí abajo. Vamos a ver ahora con respecto al eje Z ya. Entonces buscamos el eje Z en las causas, como ustedes pueden observar acá, y en las causas, en el eje Z, ustedes van a observar que fuerzas cuyas prolongaciones pasan por el eje no producen momentos. Por ejemplo, no va a producir A sub Y, no va a producir A sub Z. Y fuerzas paralelas al eje tampoco. Por ejemplo, el B sub Z es paralelo al eje, tampoco produce. Solamente van a producir el peso de la placa triangular, el peso de la placa rectangular y la fuerza B sub Y. B sub Y va a producir el sentido positivo en el eje Z, entonces va a ser más B sub Y por 24, menos 58, la distancia del punto A hacia el centroide en el eje es 2/3 de 6, o sea, sería 4. Por eso, y el momento que produce, el peso va a ser negativo del triángulo, tanto del bloque también, del rectángulo. Y del rectángulo sería 3 más 6, o sea, sería 9. O sea, tendríamos este valor. Esto sería todo lo que tendríamos en las causas. Ahora miremos los efectos. En los efectos, ustedes miran omega punto z 0. Entonces todo esto es 0. El omega y es 0, esto es 0. El valor de omega y omega z es 0, pero omega punto x no es 0. Omega punto x es más 5. Y el producto de inercia zx es 54, o sea, sería menos 54%. Luego acá tendríamos en la siguiente, o sea, tendríamos omega x, en este caso existe, el IXI, a ver, miren, IXI existe 324, sería menos 324 por 10 al cuadrado, porque el omega, en este caso y es 0. Y en el eje, en el tercer producto de inercia y z, este es 0. Por lo tanto, si es 0, todo esto va a ser 0. Entonces, tendríamos solamente acá este valor. Con esto, ustedes desarrollan y nos va a salir B sub Y menos 1307,35. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso es lo que tendríamos, estimados estudiantes, estoy mirando la hora. Ahora ya terminamos con las ecuaciones de momentos. Ahora vamos a entrar a calcular pues con las leyes del análisis tradicional de la ley de Newton. Ustedes ya conocen B sub I, B sub Z ya nos está esperando, solamente estaría faltándonos A sub Z y B sub Z, ¿no? Como las fuerzas dinámicas que tenemos que calcular. Entonces recurrimos a las tres leyes de Newton, pero no voy a trabajar con el eje X. ¿Por qué razón no voy a trabajar con el eje X? Porque ustedes observan de que no hay causas en el eje X. Entonces, como no hay causas en el eje X, yo solamente voy a trabajar con el eje Y y con el eje Z. Y como ustedes observan ahí, ahí van a haber dos ecuaciones más adicionales para calcular los valores de A sub Z y B sub Z. A ver, entonces vamos a entrar a ese tema, ¿de acuerdo? Entonces seguimos acá, miren, a ver, empezamos con suma de fuerzas en el eje Y. Ustedes analizan acá en la parte inferior, miren, A sub Y hacia arriba positivo, B sub Y positivo, menos 58,8, menos 116, ahí está. Nada más es esto en las causas, estimados alumnos. Y en los efectos, miremos, a ver, por favor, observemos acá en los efectos. El triángulo, acá con color verde, es una masa por aceleración tangencial del centro de masa del triángulo. Estaría acá. Y el rectángulo tiene, si ustedes observan, masa por aceleración normal, en la alternativa circular que tiene, la normal. Entonces tenemos estas dos expresiones acá. Los dos son negativos porque están en contra del eje Y. Entonces sería menos la masa por la aceleración tangencial, que es omega punto x por 2. No olviden que su bracito, su radio de este triangulito con respecto al eje X es 2. ¿De acuerdo? Porque es 1/3 de 6, que es toda la longitud. Y el valor de la masa, del otro de la aceleración normal, sería omega cuadrado, que sería omega x al cuadrado, por su radio, que es 3, con respecto al centro de giro. Entonces, reemplazamos. Omega punto x vale 5, omega x vale 10 al cuadrado, y tenemos A sub y calculado que sería menos 2176. Miren,
yo diría que bien crítico es los pernos aquí en B. O sea, B sub Y es, en este caso, 1307, B sub Y. A sub Y es 2000, o sea que aquí más crítico es B, no, perdón, A sub Y, todavía vamos a mirar en términos de los ejes, ¿no? Es más crítico los pernos que se van a calcular aquí. Vamos a mirar A sub Z, ya en este caso nos falta calcular para comparar, porque tenemos B sub Y y B sub Z, ustedes miran 1300 y 1157, pero ya con este A sub Y más crítico va a ser en este caso el apoyo, en este caso articulado en A, que ya es más ya del 2000 y tanto. Entonces vamos a ver ahora la suma de fuerzas en el eje Z, o sea, en la suma de fuerzas en el eje Z, estimados amigos, miren, A sub Z más B sub Z, no hay más fuerzas en ese eje. Y ustedes acá en los efectos tienen menos la masa por la aceleración tangencial, por la aceleración normal, menos la masa por la aceleración normal, en este caso del triangulito, ¿de acuerdo? Y más aquí tienen más, la masa por la aceleración tangencial en la plaquita. Es positivo, porque ustedes no se olviden que el giro está en este sentido, y la aceleración está en este sentido, pero este es centroidal, este de acá es centrípeta, es esta que está acá en la plaquita. Entonces tendríamos así de esta manera, ustedes tienen acá esta expresión, la masa es 6, el omega, como es normal, el omega x va a ser 10 al cuadrado por 2, y la masa aquí tendríamos que es 12, la aceleración tangencial sería aceleración angular, que es omega punto, y su brazo es 3 para el rectangulito. Con eso ustedes determinan A sub z, que nos va a salir una fuerza hacia adentro. Entonces ustedes pueden ahora calcular aquí cuál es crítico. A sub z es 862, con A sub y suman los cuadrados, o sea, ustedes van a observar ahí en este problema cuál es en este caso el más crítico, ¿no? Y tendríamos acá, o sea, el valor de 862,5 al cuadrado, eso más el A sub y, que sería 2176,25, y ustedes esto al cuadrado lo suman, sacan raíz cuadrada, ¿no? Y tendrían ustedes ahí un valor, perdón, déjenme ver acá, el valor entonces en la reacción en el eje C, en A, el apoyo en A va a ser más crítico sacando raíz cuadrada. Bien, entonces eso sería esta aplicación, estimados estudiantes. Por favor, o sea, quiero, estimados alumnos, que ustedes también pongan su cuota, ¿de acuerdo? Quiero que resuelvan este problema, vamos a seguir el mismo orden, o sea, vamos a calcular los momentos y productos de inercia, ¿no? Primeramente con respecto pues a los ejes, aquí están ya calculados, ustedes tienen que, por favor, esta parte de calcular los momentos y productos de inercia, háganlo prolijamente, con mucho cuidado, analícenlo rápidamente, los triángulos. La placa rectangular va a ser fácil porque es centroidal, ¿no? Y calculen ustedes los momentos y productos de inercia, pero vívanlo. O sea, ¿qué significa vívanlo? De que ustedes pues tienen que hacerlo, ¿de acuerdo? No mirarlo, no, vívanlo, vayan haciendo, así como hemos compartido este problema anterior que ya les he dado, prolijamente en cada parte. Yo tengo la plena seguridad que todos ustedes han entendido estos temas, porque los hemos hecho pues muy minuciosamente, ¿de acuerdo? Entonces ustedes también, este ejemplo que les estoy dando en este problema, háganlo, calculen su momento, producto de inercia, miren el triángulo, dibujen los planos de simetría, miren los ejes, en los planos centroidales, miren los ejes de simetría, eso es lo que yo quiero mencionar, ¿de acuerdo? Y calculen ustedes en todas las figuras los momentos y productos de inercia que ustedes en este caso tienen que revisar. Aquí está detallado, yo lo tengo ya detallado, pero sin embargo, por favor, una cosa es mirarlo y otra cosa es hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que quiero que ustedes observen en estas aplicaciones, ¿no? Acá está el rectángulo, sus momentos y producto de inercia, y al final ustedes van a sumar los tres, porque ustedes saben que tienen dos triángulos, ¿no? Tienen dos triángulos y tienen en este caso en cada eje el valor que corresponde a cada uno. O sea, ustedes tienen acá tanto los momentos de inercia, ¿no? Con respecto al eje Y, van a sumar las tres partes en cada eje. Van a observar de que como son placas delgadas, ¿no? Ya saben que los perpendiculares al plano, por ejemplo, el momento de inercia I sub Y
¿no? Tranquilamente es, en este caso, la suma de el I sub X y el I sub Z. O sea, eso ustedes van a irlo analizando, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes cada uno hagan su detalle que corresponde, ¿no? Y vamos acá a tener también los productos de inercia, ¿no? Observen estos productos de inercia que estamos acá mirando en la figura y van a ustedes a calcularlo. Háganlo por favor así, con mucho detenimiento, o sea, este problema que les estoy dando, por favor, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que ya tienen los momentos y productos de inercia, tienen los omegas del sistema, ¿no? Aplican ustedes los conceptos que ya les he mencionado, o sea, en el eje X, en el eje Y, la suma de momentos, ¿no? Aplican Euler y luego de eso después aplican pues lo que corresponde a las ecuaciones de Newton. Los resultados de este problema están aquí, o sea que quiero que ustedes lo contrasten cuando ustedes hagan su cálculo, ¿de acuerdo? Los mejores estudiantes del mundo son aquellos estudiantes que se adelantan a los hechos. Yo sé que ustedes son buenos estudiantes y lógicamente. Bueno, acá está el profesor Vilches ya iniciando el semestre académico y bueno, y aquí está el profesor Vilches ¿no? Terminando el semestre académico. Un poco agotado, ¿no? Vamos a, ¿cómo se llama entonces? A terminar esta sesión, estimados alumnos. Aquí ustedes tienen una serie de problemas, por favor, que aquí les estoy dejando. Revísenlo porque estos problemas están resueltos, ¿no? Chequéenlos, por favor, tienen tiempo para chequearlo. Los conceptos son los mismos, solamente que cuando tienen ejes inclinados, tienen que calcular los momentos y productos de inercia con respecto a los ejes inclinados. Nada más, eso es todo el detalle. Tienen acá este ejemplo le estoy dejando, miren, acá le he colocado una fuerza aquí, otra fuerza acá, ¿no? Y van a hacer el mismo análisis, o sea, ustedes van a calcular los momentos y productos de inercia y luego van a aplicar, pues acá también tiene la respuesta, ¿de acuerdo? Esto le voy a enviar hoy día, o sea, yo sé que, ¿cómo se llama todavía? Pero ya les envié los videos, por si acaso. Los videos ya están cargados, o sea, los tienen todos ustedes, ¿no? Entonces ese es un poquito el detalle. Este problema también revísenlo, este facilito. Ahí está la solución, tiene que calcular los momentos y productos de inercia de cada elemento, ¿no? Y luego calcular los momentos y productos de inercia máximos. Lo que sí les digo es de que los problemas que hemos resuelto, todo lo que hemos resuelto se toma, o sea, lo que no hemos resuelto no se toma, ¿de acuerdo? Eso es lo que quería yo recomendarles. Revisen todos los problemas que hemos resuelto, problemas resueltos que hemos tenido, ¿no? Y con esto estamos terminando, pues, o sea, miren este problema que está acá, me parece interesante, esta plaquita que está acá. Que viene 3, o sea, es en facilazo, ¿no? Sencillo, ya saben lo que tiene que hacer, ¿no? Miren, lo está bonito, me gusta. Ahí está, revísenlo, por favor, o sea, ustedes tienen todo para revisar, analizar, ¿no? Los problemas. Les va a venir dos problemas, estimados alumnos, dos problemas en este caso, a ver acá, ¿cómo se llama Anthony? La segunda parte de su informe me lo entregan el día domingo de la semana 16, ¿ya? O sea, domingo para que tengan tiempo para hacer. No se olviden que la semana 17 creo que son los exámenes finales ya, ¿no? Entonces tienen el día domingo hasta el mediodía nada más, ¿eh? Por si acaso, ¿ya? Hasta el mediodía. Va a venirle dos problemas de este tema y le van a venir dos problemas de vibraciones, o sea, forzada y una amortiguada, o sea, le va a venir dos de esos problemas que de acuerdo a cómo hemos hecho, estimados alumnos, y ya les he dejado los problemas para que ustedes tengan ahí vibraciones. Dos de cada uno le va a venir. No se olviden, cada uno, el día lunes, todos van a dar su prueba el día lunes, ¿ya? Y todos los alumnos van a dar su prueba el día miércoles, de cada sección, ¿de acuerdo? La cuarta práctica, me refiero, la cuarta práctica van este lunes que viene, o sea, hoy día estamos viernes, este lunes es la práctica ya cuarta, ¿de acuerdo? Bueno, eso es todo, estimados alumnos. Bueno, conmigo ya hemos terminado la parte teórica. La práctica calificada sí va a ser este lunes, de todas maneras. Ya no tomamos otro día, solamente este día lunes nada más, porque ya no hay mucho tiempo para que ustedes se preparen para su examen final, porque tienen todos sus cursos, ¿de acuerdo?
Bueno, ese es todo, queridos alumnos. O sea, más bien, sí, les voy a enviar hoy día, de todas maneras, les envío las diapositivas que faltan, que son de las semanas, creo, si no me equivoco, bueno, 13, 14 y 15, ¿no? O sea, esta que está acá. Hoy día les estoy enviando para que vayan pasando esta semana, tienen mañana sábado y tienen... Profesor, Sí, te escucho, bueno, solamente un instante nomás, entonces con esto yo estoy terminando esta parte, ¿no? Y bueno, a ver, dime, te escucho por favor, o sea, estamos atentos a la pregunta. profesor, dijo que va a venir un problema de forzada libre y una amortiguada forzada. Viene, o sea, O de los todos los temas. Los cuatro viene, tipos. bien, en vibraciones voy a poner dos problemas, probablemente uno forzado y uno amortiguado, pero amortiguado no necesariamente puede ser forzado amortiguado, a eso me refiero, ¿no? Ah, ya. ¿Ya? Ya, pues. Pero sí va a venir dos problemas, ¿de acuerdo? En lo conceptual te va a venir probablemente vibraciones libres, nada más no amortiguadas, sí, picadito, nada más, ¿cómo se llama, estimado Diego? ¿No? ¿De Profe, acuerdo? Sí, no sé si al final pude encontrar esos ejemplos en los que decía que para vibraciones sí se consideraba la masa. ¿Se acuerda que le pregunté hace unas semanas? sí, pero, o sea, sí hay algunos casos particulares donde se considera la masa, pero en la práctica no le va a venir. Ok, profe, ¿Ya? gracias. En la práctica le va a venir todo lo que hemos hecho, por eso le digo, o sea, hay casos muy especiales, pero vamos a trabajar con lo que les he enseñado, ¿de acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna otra consulta, estimados alumnos, o sea, si no hay ninguna consulta, entonces estaríamos cerrando esta clase y estaríamos el día... ¿Pueden aplicar D'Alembert? O sea, pueden aplicar D'Alembert. De repente el día lunes a la primera media hora hacemos así un ejemplito, pero fundamentalmente ya les diría el concepto de D'Alembert. O sea, ya ustedes conocen, ya un problema resuelto de D'Alembert, pero pueden ustedes utilizar el método que quieran. ¿De acuerdo? Ese es el detalle. Muy bien, entonces, estimados alumnos, ya voy a entrar a la otra sesión con sus compañeros de la siguiente turno. Más bien un fuerte abrazo para todos ustedes, ¿no? Nos estamos viendo, pues, no sea el día lunes y el día viernes de la semana siguiente va a ser para final y algunos aspectos. ¿No? Muchísimas gracias y cuídense Ya, profesor. bastante. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Bueno.